60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. La Defensoría del Pueblo exhortó al Estado a ejecutar acciones urgentes para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad en el país. ¿Existen alertas de tortura en las cárceles del Ecuador? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Rodrigo Varela, él es coordinador de protección de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Gisela. Qué gusto estar presente en tu programa y un saludo también a la audiencia. No, muchísimas gracias a usted. Entiendo que la entidad ha señalado que de la información recopilada por parte de familiares, personas privadas de libertad, también medios de comunicación, la sociedad civil, se identificó el incremento de fallecidos en centros de privación de libertad, los mismos que se encuentran bajo custodia de las Fuerzas Armadas. En el periodo comprendido entre el 9 de febrero al 7 de marzo de 2024 se registraron 24 fallecimientos en diversos centros por muertes naturales y en otros casos por muertes violentas con indicios de presunta tortura. Así también existen alertas del deceso de PPLs con signos de desnutrición. Del número de fallecidos, cuénteme usted que maneja los datos, ¿cuántos PPLs habrían muerto por tortura? A ver, efectivamente lo que nosotros estamos realizando como Defensoría del Pueblo es una actividad constante. Tenemos este reporte que va hasta el 7 de marzo en el cual el mismo SNAI nos ha reportado sobre estos 24 fallecimientos en distintas causas. Cabe destacar que esta información es la que ellos nos trasladan. ¿Qué es lo que nosotros ahí podemos mencionar? De acuerdo a los reportes, de acuerdo a lo que se ve, habría indicios de una presunta tortura que Fiscalía tiene que investigar. Ellos tienen que determinar si efectivamente esos indicios son una prueba de tortura y tienen que encontrar a las personas que sean responsables de estos sucesos. Entonces, en ese sentido es muy importante la alerta de la Defensoría del Pueblo, que la hemos emitido justamente por las noticias que nos van llegando desde los organismos internacionales, desde los familiares, y que hace que nuestro Defensor del Pueblo, con el equipo técnico, genere este trabajo específico de levantar la información y recomendar ciertas acciones al gobierno y a las demás entidades. Ahora, Rodrigo, de estos indicios de posibles torturas que se habrían podido tal vez identificar, ¿se tiene también indicios de si son ejecutadas por los miembros de las fuerzas del orden o por otros PPLs? En relación a esa pregunta, que es muy importante, nosotros no podemos determinar quién ejecuta este tipo de acciones. Lo que cabe destacar es que, de acuerdo al protocolo de Minnesota, todas las muertes que ocurran dentro de los centros de privación de libertad tiene que responder el Estado, porque las personas privadas de la libertad están en su custodia, independientemente de si fueron otras personas privadas de la libertad las que pudieron haber ejecutado este tipo de acciones que incluso causan el fallecimiento de otros privados de la libertad. Es el Estado el que tiene que dar las respuestas. Sin embargo, ¿cuáles son las denuncias? Lo que tiene que abrirse la investigación, ¿no? Pero ¿cuáles son las denuncias que han hecho los familiares de los internos? Efectivamente, nosotros como Defensoría del Pueblo hemos recibido a los familiares. Ellos nos han manifestado que reciben agresiones por parte del personal que está custodiando en este momento los centros de privación de la libertad. Hemos recibido las alertas de organizaciones de derechos humanos que también nos indican lo mismo. Incluso en las visitas que nosotros hemos realizado a los distintos centros de privación de libertad por estas visitas coyunturales en función de las alertas que hemos recibido, las mismas personas privadas de la libertad nos lo han manifestado. Nos han mostrado en algunos casos golpes que han recibido en sus extremidades, en la parte del tórax. Sin embargo, claro, para nosotros es muy importante el testimonio que recibimos tanto de las personas privadas de la libertad como de los familiares, de las demás organizaciones que están pendientes de este grupo de atención prioritaria, y por esa razón nosotros alertamos a Fiscalía para que inicie las investigaciones. Ahora, es este ente el que puede manifestar si es que lo que están denunciando es o no es tortura y llevar esto al proceso. ¿Y de dónde viene esa tortura, sobre todo, no?
Exactamente, ¿y quién es el que perpetra? Porque finalmente es una responsabilidad individual que le compete determinar a la Fiscalía General del Estado. Para Ahora, nosotros es muy importante reportar porque dentro de nuestro rol está el que se prevengan este tipo de situaciones. así Y es. por eso asesoramos al Estado para que genere las acciones, implemente estas acciones para prevenir futuros casos y que se investiguen los actuales que han sido denunciados. Ahora, Rodrigo, hace una semana salió a la luz un conflicto entre el gobierno y una de las empresas proveedoras de los alimentos en las cárceles. El servicio de alimentación, ¿ustedes han podido comprobar si es que se ha parado dentro de los centros de privación de libertad? En relación a la alimentación, nosotros hemos hecho el monitoreo a lo largo de los años. Se le hemos dado alertas en su momento a cada una de las administraciones que han estado al mando sobre la calidad y cantidad de los alimentos. Actualmente, por mandato de la sentencia del juez de Iñaquito en Pichincha, estamos haciendo el seguimiento de cumplimiento de sentencia para que se garantice la alimentación a las personas privadas de la libertad en los CPLs que efectivamente ellos han mencionado que puede haber esta situación. Tenemos la alerta también que en CPLs como Guayas puede ocurrir que se vayan a quedar sin alimentación. Ahora, Sobre esta situación pero hay también, obligaciones. discúlpeme que le interrumpa, pero sobre este mismo tema, antes de que nos pasemos más allá, quería preguntarle si es que han podido determinar, o por lo menos, bueno, no, tal vez no determinar, pero tener indicios de que este problema que se ha causado dentro de las cárceles con la alimentación tiene alguna relación con las muertes con signos de desnutrición que se han registrado. Ese puede ser uno de los motivos, no se lo debe descartar. La autoridad que investiga no tiene que descartar esa situación, porque finalmente estos hechos de fallecimiento de las personas también ocurre en este sentido de que no están recibiendo la alimentación. Hay algunos casos en los que están recibiendo máximo las dos comidas. O decían que una incluso nada más. Exacto, hay otros que incluso reciben una comida, pero tenemos la alerta de que en algún momento ya no estarán recibiendo. Porque ¿qué es lo que pasa? En algunos centros de privación de libertad lo que hemos detectado es que ya no tienen el proveedor, lo que están haciendo es recibir donaciones de los familiares, de la empresa privada, como para poder preparar los alimentos, pero son las mismas personas privadas de la libertad las que preparan los alimentos. Hasta cierto punto se garantiza la alimentación. Ahora, a que sea de calidad, que realmente cumpla con los estándares de nutrición, eso también es importante. Sin embargo, lo que mandó el juez de Iñaquito es que busquen estos fondos económicos. Lo que nos ha respondido el Ministerio de Finanzas que todavía no se ha pedido que se eleve la partida presupuestaria en el SNAI como para solventar esta situación. Es un proceso que tienen que realizarlo. El juez les dio 3 meses para ejecutar estas acciones, ¿no? Ahora, Rodrigo, la semana pasada justamente la organización internacional Human Rights Watch remitió una carta al gobierno para expresar justamente esa preocupación por los supuestos abusos de policías y militares en esta llamada guerra contra el crimen organizado, pero al interior de la administración del presidente Daniel Noboa, pues el informe no fue bien recibido. El viceministro de Gobierno Esteban Torres rechazó ese reporte y las observaciones que hizo Human Rights Watch. Incluso acusó a la entidad de buscar la desorganización de la sociedad a través de los derechos humanos. Eso fue lo que dijo el viceministro. ¿Ustedes consideran como Defensoría del Pueblo que el gobierno nacional se está alejando de este enfoque de derechos humanos para la construcción de políticas de seguridad que hoy necesita el Ecuador? En relación a lo que me preguntas, Gisela, para nosotros es muy importante la comunicación que tenemos con las distintas autoridades que tienen que garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. Vemos que están interesadas en generar las acciones en estos momentos de contexto en los cuales no cuentan con todos los recursos económicos. Sí les hemos exhortado, y esto no es una situación actual, es una situación que la hemos reportado desde que tenemos el mecanismo de prevención de la tortura incorporado en la Defensoría del Pueblo. Pero Rodrigo, más allá del exhorto, exhorto que están haciendo ustedes, las demás instituciones estatales no pueden realizar nada en contra de estas posibles políticas carcelarias que estarían atentando contra los derechos humanos. Ese es justamente nuestro rol en las recomendaciones que emitimos tanto en el exhorto
porque esto fue publicado en la página web. Sin embargo, generamos también las visitas y los informes coyunturales de las visitas que ha realizado las delegaciones provinciales en nuestras oficinas que tenemos en cada una de las provincias, pero también desde nuestro Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Nosotros ahí hemos recomendado que ese es el rol que nos manda el protocolo facultativo por el cual se instituyeron estos mecanismos nacionales de prevención de tortura alrededor de todos los países que han reconocido este protocolo. Ese es el rol de asesoría a los gobiernos. ¿Y han recibido ustedes o tienen algún registro sobre ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias durante el conflicto armado interno? Nosotros tenemos el reporte dentro de los centros de privación de libertad de los 24 fallecimientos. No podemos determinar, hay presunciones de que hayan sido ejecuciones extrajudiciales, sin embargo, nosotros no podemos determinar. Esto no puede descartar. ¿Cuántas de ellas tienen presunción de ejecuciones extrajudiciales? Entre los 24 fallecimientos es lo que se tiene que revisar en qué circunstancias han ocurrido. Si es que realmente fueron ejecuciones extrajudiciales, ya lo tiene que determinar Fiscalía y la función judicial en el momento en que determinen los responsables. Porque para nosotros es importante generar esta información y esta alerta a las autoridades competentes, que ese es el rol que nosotros tenemos para que ellos también cumplan con sus obligaciones internacionales. Y aquí también nos llama algo la atención, porque dentro de lo que nosotros hemos podido revisar, los jueces de garantías penales no están realizando las visitas que les establece el Código Orgánico Integral Penal, y ellos también pueden reportar este tipo de actos, bien sea que exista tortura, bien sea que existan ejecuciones extrajudiciales, es la labor también de ellos. Sin embargo, nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos hemos generado las acciones que están dentro de nuestra competencia. Entiendo. Y siempre exhortando y recomendando a que se cumpla con esos estándares internacionales de derechos humanos. Pero como usted lo mencionó al inicio, pues los PPLs del país están bajo la custodia del gobierno nacional. Entonces ellos son los que tienen que tomar y justo eso, las acciones. No solamente hemos exhortado en relación a la alimentación, sino también a que ya se activen todos los ejes del sistema de rehabilitación, porque tiene que haber educación, tiene que haber ese acceso también que les garantice una verdadera rehabilitación. Primero habrá que limpiar a las cárceles de esta violencia que se está denunciando antes de poder pasar a una rehabilitación, ¿no? Pero en todo caso estaremos muy atentos. Con el acceso a la salud, que también es muy importante, claro, incluso en cualquier condición, y que es también lo que le hemos exhortado. Y que también son sus derechos, que les pertenece también a los PPLs. Como grupo de atención prioritaria, ese es muy importante para nosotros, el seguir recomendándole, el seguir exhortando al gobierno, porque ese es nuestro rol asesor, nuestro rol para prevenir y también para proteger Estaremos los derechos. Muy atentos, Rodrigo, de que ese exhorto, saber, ojalá exista una respuesta y pronta. Estaremos muy pendientes de eso, Rodrigo, le agradezco muchísimo. Muchas gracias, Giselle. Nos acompañó Rodrigo Varela, él es coordinador de protección de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. En Notimundo